Muy buenos días, mis disculpas ahí, espero no haberles estropeado los oídos, pero estábamos probando lo del audio y gracias a Dios pues ya lo logramos resolver. Así que sean todos bienvenidos, tengan buenos días. Vamos a iniciar esta sesión eh, denominada clase espejo. Agradezco la oportunidad al ingeniero que nos hace la gestión, nos hizo la gestión desde hace muchos meses para que esto pudiera ser posible. Debido a una situación de salud, pues no lo pudimos hacer antes, pero agradezco la disposición del ingeniero Franklin porque podamos llevar a cabo este intercambio, ¿verdad? En donde podemos compartir un poquito sobre los conocimientos que tenemos uno y otro docente y las experiencias que vamos generando en diferentes regionales. Así que un saludo a todos los alumnos que se encuentran en la regional de San Miguel. Sean bienvenidos a esta sesión de parte también de los alumnos que están acá en Sonsonate. Deseamos que pues, nos sintamos siempre en un ambiente, en un clima de confianza, que es lo que se pretende también generar, ¿verdad? Tal vez en algún futuro, en algún proyecto, podamos tener alguna colaboración o que de repente pues entre las universidades pues, nos visitamos y tal vez en algún momento se pueda dar esa oportunidad y ya nos podamos conocer en persona. Así que bienvenidos todos, vamos a iniciar esta sesión denominada Flujo de Postproducción Multicámara para Dispositivos Móviles, Montaje y Sincronización. En esta sesión, por lo tanto, vamos a pretender realizar una serie de ir conociendo algunos elementos que nos van a permitir, espero yo, generar algún aporte importante para realizar la edición de vídeo a través de una técnica que, digamos, un tanto casera, podríamos nosotros echar a andar y pues la intención es eso, que consideremos que no es necesario tener una tecnología tan sofisticada, no es necesario necesariamente, pues, valga la redundancia, tengamos ahí que gastar, tengamos que buscar equipo en algunos casos un poco caro, eh, luces, el micrófono, etcétera, sino que a veces con los dispositivos con los que contamos podríamos realizar algún tipo de producción un tanto incluso hasta espontánea y ese es el enfoque que le quiero dar en esta oportunidad. De tal manera que consideremos que en cualquier momento nosotros podríamos utilizar los recursos que tenemos en la actualidad para que bien podamos montar alguna especie de, eh, digamos, proyecto que consideremos necesario. Y la ventaja que tenemos, y sobre eso vamos a ir nosotros, eh, digamos, dialogando un poco, es que ya en la actualidad, pues los dispositivos que tenemos, los aparatos tecnológicos, no son de tremenda utilidad y podemos sacarle un poco el jugo, por así decirlo, sacarle un poco el lucro de esa situación. Así que vamos a ir siguiendo la siguiente secuencia. En primer lugar, vamos a hacer una introducción y los fundamentos necesarios para que podamos hacer esta estrategia que les comento, para después también conocer qué materiales necesito, cómo los tengo que preparar. Vamos a hacer una pequeña demostración práctica de cómo lo podemos llevar a cabo. Traigo unos cuantos materiales acá que nos pueden servir para ejemplificarlo. Uno de ellos es creado directamente desde la institución, es decir, desde nuestro campus. Hay un grupo de alumnos que ha hecho este ejercicio para que podamos demostrarlo esta mañana. Y al final pues vamos a realizar algunas conclusiones y vamos a dejar un espacio abierto a preguntas si las hubiera. En primer lugar, hay que realizar una pequeña introducción, fundamentación teórica para entender qué vamos a, o qué debemos de entender por multicámara, por ejemplo. Cuando hablamos de multicámara, es una estrategia desde la cual usted le puede proveer a su vídeo, ya no un vídeo plano, ya no un vídeo de únicamente un solo ángulo, por decirlo así. Ya en la sesión anterior de clase espejo, el ingeniero nos hacía el favor
de mostrarnos ciertos conceptos y ciertos, en el caso, por ejemplo, de los planos que se utiliza para poder llevar a cabo este tipo de trabajo que en algún momento necesitaríamos de la figura humana tratando de transmitirnos alguna idea. En ese sentido, cuando tenemos a una persona que nos está hablando, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Si no fuera por la diapositiva más adelante con el software, si no fuera por ello, entonces estarían viendo únicamente mi rostro todo el tiempo, por lo cual al final visualmente eso es cansado. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos algún tipo de producción donde va a haber alguien que está hablando, que nos están ofreciendo alguna información, puede resultar cansado únicamente viendo a esa persona desde ese ángulo. Y si lo hemos notado, hoy por hoy la tendencia, incluso si es una revista, nunca va a ser una única cámara la que está grabando, sino que hay diferentes cámaras de diferente ángulo, incluso algunos ángulos que tal vez no son muy usuales, algunos ángulos que quizá no sean muy habituales, eh, que resulta a veces inverosímil observar algunos ángulos que se están seleccionando ya desde un par de décadas, en los cuales incluso se muestra todo el setup que se tiene en ese momento. Es decir, hay a veces algún ángulo donde salen las cámaras, sale incluso, hasta se logra ver el sonidista cuando está con el micrófono, con el boom, y está recibiendo la información, la está procesando, y incluso esos detalles logran verse por, digamos, una asimetría, podríamos llamarle visual, en la cual se está teniendo ya como tendencia de ya muchas décadas y hoy por hoy sigue dando resultados. En ese sentido, entonces hay una ruptura visual, y eso es lo que va a generar ese dinamismo del que estamos hablando. También, si hay algún error, voy a citar un par de ejemplos. Quizás uno sería menos usual porque uno tiene que estar concentrado cuando está grabando, pero si de repente alguien accidentalmente le dio un codazo al de la cámara, entonces se va a ver un pequeño movimiento de cámara. O si por querer configurar su trípode de repente también lo opera mal. Y si se estaba grabando, entonces eso quedaría ya ahí, y a menos que le pongamos alguna imagen de refuerzo, podemos cubrirlo. Pero de lo contrario, si tenemos otro ángulo, entonces esto se vuelve más sencillo, porque vamos a tener simplemente que pasar a la otra cámara para que no se vea ese error. Bien, y la variedad visual que ya la habíamos mencionado. En la actualidad tenemos múltiples ventajas nosotros que operamos con teléfonos móviles, porque en primer lugar son accesibles desde el punto de vista que otrora una cámara costaba como muy, digamos, económico, unos, pongámosle, entre 400 $600 una cámara de vídeo, con las diferentes tecnologías que han ido saliendo. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar desde VHS, y tener que hacer edición con VHS, una serie de aparatos con los que se tenían, un mixer, incluso una tituladora, ¿verdad? Para que ponerle títulos a los videos no era una cuestión tan sencilla como hoy, que en un solo equipo, es decir, la computadora, tenemos acceso a todo, sino que antes teníamos que tener una serie de aparatejos para poder realizar esa edición. En la actualidad, pues todo esto ya es más accesible. Solo imagínense cómo tocaba en esa época. Había que tener más de un VHS para poder hacer la mezcla, una mezcladora, una tituladora, una consola si no queríamos tener algunos efectos también. Y todo eso interconectado, había que comprar buenos cables, los más costosos, porque algunos incluso hasta tenían oro para la transmisión de la información. Entonces, todo eso lo volvía costoso, lo volvía desafiante, en el sentido que había que conectar un sinfín de cosas para lograr hacer edición.
Eso, y que me parece también muy interesante, la otra época más anterior, esa yo no la viví, el hecho de cortar la cinta directamente para poder unir los fragmentos que se deseaban para construir nuestra edición final. En ese sentido, por eso remarco, hoy es muy accesible, por lo tanto es muy inmediato e incluso en la calidad actual que se va volviendo el estándar, que es el 4K, que no es la máxima calidad, hay otras más, pero como todo lleva un tiempo para que la tecnología se vaya asentando, esto tiene que ver también con la aceptación y el costo que pueden los usuarios aceptar, y así también se van constituyendo al fin y al cabo los estándares con base a lo que el público va recibiendo. Entonces, en la actualidad podríamos hablar, yo pienso, me atrevo yo a categorizar el 1080 como la calidad estándar actual, debido a que es un poco más accesible, los aparatos no necesitan procesar tanto, la cantidad de información tampoco nos hace demasiado, y la posibilidad de grabar a otros fotogramas por segundo para hacer cámaras lentas, como en este caso pues lo hemos dialogado en alguna clase. Es decir, que a mayor cantidad de fotogramas por segundo, tengo la posibilidad de reducir la velocidad del vídeo, y ahí es donde hemos comentado por acá en otras oportunidades, tenemos la oportunidad de que se pueda tener una cámara de lenta muy fluida, como la que aparece a veces en los programas de deporte, donde hay acciones que son sumamente rápidas, y grabando con una excesiva cantidad de fotogramas por segundo se pueden hacer cámaras lentas que de veras pues lo dejan a uno impresionado. Entonces, digamos, a pesar de todo ello, hay tanta tecnología accesible en la actualidad, y en nuestros teléfonos celulares tenemos de una forma muy inmediata gran parte de todo lo que hemos mencionado. Ahora, los desafíos que implica el hecho de hacer una multicámara es que si no tengo el mismo tipo de aparato, entonces voy a tener un sinfín de elementos que van a variar entre uno y otro. Acá menciono uno que podría ser, digamos, un desafío, sin embargo, es un concepto que tengo que manejar a la hora de editar vídeo, y es, por ejemplo, la tasa de transferencia o el bitrate, para conservar una misma calidad entre una cámara y otra. Es algo que a veces no se cuenta. En la demostración que vamos a hacer en breve, se podrá notar que los alumnos utilizan sus teléfonos celulares, y saldrá a la luz esa variable, en el cual hay un teléfono que puede grabar con una calidad y otro con una diferente. Y no porque no se quisiera tener la máxima compatibilidad o semejanza entre un ángulo y otro, sino que dependiendo los fabricantes de los celulares, en algunos casos tienen diferentes variables, o podría ser que no graben a 60 fotogramas por segundo en 1080 y solo en 720, por ejemplo. Eso podría implicar una dificultad y va a generar diferencias entre una toma y la otra. Entonces, esos archivos van a tener un sinfín de variables. Con respecto al audio también, ya vamos a hablar un poquito del flujo, de cómo nosotros podríamos hacerle frente al tema del audio. El tema del audio va a ser también un tanto elemental, un tanto crucial al momento de que nosotros podamos realizar la edición multicámara. El punto del audio va a ser fulminante, y desde el inicio, no sé si ya van observando que aparece en las imágenes que han ido siendo presentadas, un elemento que caracteriza mucho cuando hablamos de la industria del cine. En el caso podemos observar ahí una captura de uno de los software que yo le tengo mucho aprecio, que es Lightworks, en el cual se ha utilizado muchísimo en la industria cinematográfica. Se han editado películas enteras en él,
películas incluso nominadas al Oscar. Me parece que sí, más de alguna ha sido ganadora del Oscar. Por ejemplo, en el caso de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, ha sido creada con este tipo de software, o editada, mejor dicho. Hay eh, otra persona que hace edición de vídeo en la industria del cine, que es Thelma Schumacher, que le edita a Martin Scorsese, y ella también su referente, software referente para hacer edición es Lightworks. Sus películas las trabaja directamente ahí. Muy probablemente ustedes han visto algunas de las películas de Martin Scorsese. Eh, con seguridad puedo afirmar que, por ejemplo, en el caso de la película El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, fue editado en este tipo de software, eh, porque su editora de cabecera es Thelma Schumacher, y ella utiliza ese software. Eh, Me parece que hay otra también de Scorsese que ha sido ahí, pero ahorita no la tengo en mente, pero cada vez que hablemos de Schoonmaker, pues muy probablemente ella ha usado Lightworks para poderlo trabajar. Una de las ventajas que tenemos, digamos, con este tipo de software es que no le va a poner tantas trabas porque es gratuito. Es gratuito. La curva de aprendizaje quizás sí es un poco pronunciada, solo quizá una o dos veces me he atrevido a utilizarlo en el pasado, hace muchos años, con algunos alumnos, más que todo con los que de la carrera de comunicaciones, porque ellos tienen que editar películas y ese tipo digamos, línea de trabajo, y un software como este, pues considero que es muy apropiado para ese perfil. Ahora, en el caso de nosotros, en el mundo de la informática, el perfil es otro, y por lo tanto, quizá la viabilidad para nosotros es usar un tipo de software que no implique una curva de aprendizaje tan pronunciada, porque a lo mejor nosotros ni siquiera vamos a llegar al punto de la colorización, por ejemplo. Yo tengo no sé si decir la dicha, porque pues son cosas que de la vida y que Dios va poniendo en el camino, pero tengo la dicha, por decirlo de alguna forma, de tener un primo que trabaja precisamente en esa área de la colorización. Él ahora se ha radicado en Uruguay, y debido a que pues acá a veces hay limitantes para ese tipo de perfil en cuanto al arte, y ahí pues se abrió un poco más de camino, y ahora está editando para algunos, incluso para películas cortometraje. No estamos hablando esa, digamos, de esas grandes producciones, pero sí cortometrajes que han sido ya nominados al Oscar, y ya lo han contratado muchísimo para el área publicitaria para hacer colorización. Entonces, el mundo de la edición de vídeo es tan amplio, pero amplísimo, amplísimo, que incluso, como podemos observar en el caso de él, hay profesionales que se especializan en un área así muy específica, como en el caso de él, de la colorización, que yo realmente, pues, hoy por hoy sigo preguntándome qué tanto hace, porque uno, cuando no lo logra dimensionar, uno solo no pasa de variar un poco la saturación, de variar un poco algunas de las gamas de color, etcétera. Entonces, pero cuando uno ve los resultados, uno dice, de veras que hay un gran trabajo detrás de todo eso. Entonces, tal vez en el perfil de nosotros no hay tantos desafíos como en otros perfiles, pero acá vamos a presentar algunos que sí podrían implicar, y que nos va a permitir conocer un poco más este mundo de la edición. Entonces, estamos partiendo en este tema desde un poco antes de la edición. Ya nos hacía el favor el ingeniero Franklin en la semana pasada de hablarnos un poco sobre el flujo de trabajo que se requiere para poder llegar a la edición de vídeo. Y para ello, pues, nos comentaba sobre los guiones que se tienen que tener, y yo siempre he hecho esa analogía, que así como en informática tenemos que darle mucho trabajo a la parte de diseño, por ejemplo, cuando estamos haciendo desarrollo, porque si no ejecutamos bien un correcto diseño en esa fase, todas las implicancias que hayan habido en esa etapa podrían después resultar
en serios conflictos y una sobrecarga de trabajo tratando de reparar algunos o parchar, como decimos, algunas situaciones que desde la etapa de diseño se pudieron prever. Entonces acá sucede algo similar. Él nos hablaba de los guiones, por ejemplo, el guión técnico o el guión gráfico, el famoso storyboard, que hay que darle mucho énfasis para que no tengamos un flujo de trabajo tal que después encontremos complicaciones, y aquí ya es más delicado porque regresarse a la preproducción y a la producción hace de que esto se vuelva un poquito cuesta arriba, debido a que si usted hizo su grabación de alguien que estaba mencionando algunas ideas a viva voz, poderlo volver a convocar, volver a grabar, eso a veces puede ser un poco inviable cuando los proyectos pues ya se tienen fechas y plazos fijos que necesitamos cumplir. Entonces, para poder llegar hasta la etapa de producción de una manera más óptima, tenemos que ir pensando adecuadamente. Y la parte de la sincronización y algunos principios que vamos a ver en este momento, pretendo con esto enfatizar esa necesidad que tenemos de tener algunos conceptos bien afianzados, que cuando tomemos ya el software de vídeo vamos a encontrar un poco más de facilidad, un poco de más de practicidad, y que de hecho el software hoy por hoy nos está facilitando la vida tremendamente. Solo imagínense el dolor de cabeza que implicó para nosotros hace un par de décadas hacer la sincronización con diferentes tomas en VHS, que es probable que ustedes no lo hayan conocido, ¿verdad? No tengo a la mano una imagen, pero ustedes pongan VHS eh, en Google y ahí van a encontrar cómo eran esos famosos cassettes de vídeo con los cuales podía reproducirse. Y de hecho, pues algunas cámaras no trabajábamos con VHS por cuestiones de calidad. Habían otros formatos también, como por ejemplo mencionar el Super 8 o el 8 milímetros, otros tipos de películas que trabajábamos que nos permitían tener una mejor calidad en los originales para después poder producir y entregarle al cliente al final su producto en VHS. Después vino el DVD, después el Blu-ray, etcétera, etcétera, hasta que ahora pues ya no queremos andar ningún soporte que tengamos que cargar. Yo, como soy de la vieja época, todavía ando mis memorias, ¿verdad? Entonces, por poco no ando disquetes, ¿verdad? Solo porque no tienen suficiente capacidad, pero se aprecia también a veces la portabilidad de la información en algunos casos. Lo que ustedes ven en la imagen es conocido como claqueta. La claqueta nos permite realizar muchas cosas cuando nosotros estamos grabando. No es simplemente un icono, un símbolo del cine que podría ser prescindible. En algunos casos sí, podría ser que no la necesitemos en absoluto. Pero cuando ya hablamos de grabar con más de una cámara, entonces aquí sí necesitamos utilizar este tipo de mecanismos, y hoy vamos a ir descubriendo por qué. Eh, Cuando hablo del claquetazo digital, quiero referirme a esa estrategia que tenemos ahora de manera digital, en la cual no necesariamente vamos a depender de de una claqueta pues propiamente dicho, sino que en este caso también podríamos nosotros hacer uso de las herramientas que traen la, el software de edición para que nosotros podamos realizar edición. En la actualidad, el software de edición nos simplifica esta tarea de la sincronización porque él trae algoritmos para analizar el audio. En la unidad que se estuvo estudiando la edición de audio, muy probablemente todos habremos notado esas figuras que se forman a nivel visual, que le llamamos formas de onda, que nos permiten identificar las inflexiones que tiene a nivel de, digámoslo, por decirlo de una forma así muy sencilla, el volumen del audio, de tal manera que nosotros podamos observar dónde se dan unos registros que tienen mayor intensidad o que tienen menor intensidad.
Entonces, aparte de eso, ¿verdad? Los registros de frecuencias que han quedado ahí en el audio son analizados por estos algoritmos en comparación del audio de la otra cámara, de tal manera que él va a comparar y donde vea similitudes, ahí va a sincronizar, para que no vaya una cámara más adelante y otra más atrás. A eso nos referimos por sincronización. Que si grabamos a una persona hablando desde ángulos diferentes, que cuando cambiemos de cámara se sigan sincronizando los movimientos de sus labios, sus ademanes, para que él, al cambiar la cámara, pues no vaya la voz a escucharse de una manera y los labios van de otra, como que si se tratara de algún mal doblaje. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ciertas facilidades. Sin embargo, cuando estamos grabando, desde ese momento nosotros podemos apuntarle a obtener un correcto procesamiento de la sincronización. Entonces, acá vamos a prestarle atención a la regla del audio principal. En ese sentido, es que si usted tiene 2, 3, 4, los celulares que usted quiera grabando al mismo tiempo para hacer estos cambios de cámara, debe de definir cuál de ellos va a hacer o va a manejar el audio principal. No necesariamente lo pueden hacer todos. Si se hacen en todos, pues bienvenido sea, pero también puede resultar innecesario a menos que queramos tener algún respaldo por si falla el mecanismo de audio principal que nosotros teníamos. En este sentido, ustedes habrán podido observar, yo les mencionaba en el cine, por ejemplo, se usa el boom, que es ese micrófono que tiene un monopié, digamos, un pedestal, digamos, largo, ¿verdad? Y el micrófono también es así muy largo, y ese captura todo el sonido que viene desde un punto específico. No es, por ejemplo, como los micrófonos cardioides que pueden abarcar de una manera más alrededor el audio circundante, sino que allí donde están apuntando, pues ese audio es el que van a extraer y por eso el sonidista está ahí muy pendiente, apuntando con el boom hacia el punto donde está la fuente sonora que quiere capturar. Entonces, se trabaja mucho en ello. Nosotros, si no pudiéramos hacer eso, mínimo lo que pudiéramos hacer es, ahora venden micrófonos de solapa que podemos conectar a nuestros celulares y ese sería entonces nuestro audio principal. Ahora bien, si tengo más de una persona que va a tener ese tipo de micrófono, ya me va a implicar un poco más de desafío porque muy probablemente mi audio principal esté repartido. Es decir, que el audio principal estaría siendo manejado en un registro, en un celular, cuando esté hablando una persona, y en otro celular cuando esté hablando la otra persona, porque los micrófonos de solapa, la intención es que capturen el audio de la persona que está hablando. Por muy cerca que esté la otra, pues se va a escuchar lejos. Y por lo tanto, ahí tendríamos que pasar al audio del otro micrófono de solapa. Esto ya implicaría un poquito más de desafío por esa situación, que habría que intercambiar los audios o tendríamos que tener a un sonidista que se esté encargando de eso y poder hacer un mix adecuado de estas fuentes de audio. Entonces, en el ejercicio que vamos a estudiar hoy, vamos a utilizar una única fuente de audio principal para evitar ese tipo de dificultades. Y ya vamos a mostrar qué técnica ustedes pueden utilizar y se van a dar cuenta que también lo tienen accesible, lo tienen a la mano. Ahora, también cuando nosotros tenemos ya nuestros audios, nuestros materiales o nuestros assets, como le conocen en inglés, vamos a tener también a disposición de los metadatos, que son aquellas piezas de información que están dentro del archivo, ya sea de video o de audio. Estos metadatos nos van a dar una orientación de la calidad con la que ha sido grabado nuestro audio o nuestro vídeo. Ahí vamos a observar si ha tenido una grabación a, por ejemplo, 128 kbps, a 192, o si lo vemos en frecuencias a, por ejemplo, 44.100 kilohertz, etcétera.
Entonces, estos metadatos nos van a dar esa orientación y también hay que prestarle mucha atención. Así también vamos a tener ahí los registros de tiempo, de duraciones que tienen nuestros audios, y como vamos a querer sincronizar, también eso va a ser determinante. Podría darse el caso, por ejemplo, que accidentalmente, yo he tenido alumnos que les pasa eso, accidentalmente dejaron de grabar en un celular, entonces hay una fuente que la tienen completa, pero hay otra que no. Entonces ya con esa parte ya no se va a poder contar con esa otra cámara, sino que solo con una. Y si es el audio, eso es tremendamente difícil. Yo veo a veces a mucha gente que lamentablemente les pasa eso, se les acaba, digamos, la pila donde están grabando con su audio, que va a ser su audio principal, y cuando ya no pudieron grabar con ese, entonces en su edición pues les toca que pasar al audio de la otra cámara, del otro celular, y probablemente esté registrando el audio ambiente. Y eso es tremendamente ya difícil, lamentable. Sin embargo, también en la edición de audio se va estudiando cómo hacerle frente a la reducción de ruidos y ese tipo de situaciones. Bien, ¿cómo entonces nosotros tenemos que preparar nuestro material para aproximarnos a la multicámara? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es tener una gestión adecuada de los archivos. Es algo también que a mí me pareció muy excelente, y pondero la orientación que nos dio el ingeniero Franklin, de no tener nuestro proyecto desordenado, sino que todo esté correctamente integrado, que todo lo tengamos de una forma lo más adecuada posible, que nos permita eh, poder administrar, disponer de aquellos materiales en el momento que nosotros lo necesitamos, pues todo está organizado. También yo les he comentado la importancia que a veces tenemos de migrarnos de un equipo a otro, y cuando tenemos un audio por aquí, una foto por allá, un video en otra carpeta, y ya ha tenido lamentablemente también digamos, el inconveniente de que algunos alumnos guardan su proyecto, digamos, si se trabajó en Premiere, sería la extensión PPT, no, se me ha escapado ahorita la extensión, pero agarran únicamente la extensión de su proyecto y consideran que ahí va todo. Es como agarrar un archivo de Word, que allá adentro van las imágenes y no nos preocupamos de nada. Entonces, con esa misma idea, algunos han tratado de migrar sus proyectos cuando han trabajado, por ejemplo, en el centro de cómputo, después se van para sus casas y cuando lo abren, sorpresa, solo tienen ahí los registros de los recortes que han hecho, los títulos sí los van a tener acceso, pero de ahí todos los materiales que utilizaron, sonidos, música, imágenes, fotos, animaciones, videos, todo está ausente. Y es porque este tipo de proyectos se trabaja haciendo una vinculación. Entonces, estos archivos de proyecto no contienen los materiales, sino que tienen nada más el apuntador a dónde están los materiales. Entonces, en ese sentido, lo más adecuado, como recibíamos la orientación hace una semana, tenemos que tener todo nuestro proyecto integrado en una sola carpeta, y yo pues le llamo la carpeta del proyecto. ¿Dónde está su carpeta del proyecto? Les pregunto yo a veces, para hacer ese énfasis y no nos vayamos a descuidar creyendo que porque tenemos el archivo donde hicimos la edición, ahí vamos a tener todo. Y hay mucho software que funciona de esa manera, entonces hay que tenerlo cuidado, hay que tenerle cuidado. Por ejemplo, en Audition hemos reconocido ese archivo SESX, el archivo de la sesión, que también no necesariamente va a tener los archivos a menos que usted los haya organizado bien, o que al momento de exportar lo haga por empaquetado. Entonces ahí le va a generar una carpeta, y en esa carpeta le va a recopilar todos los materiales que utilizó. Ahí sí no importaba dónde estuvieran, pero usted está haciendo ese proceso de empaquetarlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Adobe InDesign. Si nosotros estamos maquetando alguna revista o algún material que tiene un tinte impreso o alguna publicación interactiva, entonces al momento de exportar
de InDesign, ahí sería el archivo INDD, no va a llevar ahí todo el contenido de las imágenes. Lo único que guarda son algunas vistas preliminares de manera orientativa para que trabajemos con un poco más de fluidez, pero los archivos originales no están ahí, a menos que también nos vayamos a archivo y hagamos un empaquetado de nuestro proyecto. Entonces, eso es altamente recomendable. ¿Cómo podemos hacer en este caso? Bueno, en este caso, dentro de nuestro proyecto, tendríamos sí o sí que tener alguna carpeta donde estén los vídeos que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, si nuestro proyecto es súper sencillo, no va a pasar de 3, 4 archivos, probablemente no sea necesario crear tanta carpeta. Con solo tener una carpeta de proyecto, ahí adentro vamos a tener todos los materiales, los insumos necesarios. Ahora, hay proyectos que sí son muy grandes, son tremendamente grandes, y tener todo en una sola carpeta raíz, eso es al fin y al cabo un desorden muy tremendo y nos repercute en nuestro flujo de trabajo. Entonces ahí pues estamos viéndolo con ese enfoque en este momento, ¿verdad? Donde vamos a separar en una carpeta nuestros vídeos. En este caso vamos a, por ejemplo, si nosotros tenemos a 2 cámaras, podríamos trabajar en un archivo llamado cámara 1 o cámara A, según consideremos conveniente, y el otro archivo cámara 2 o cámara B, de tal manera que los tengamos claramente identificados. Luego podríamos tener otra carpeta donde esté el audio. En este caso mínimo lo que vamos a necesitar es un audio master a través del cual nosotros podamos tener garantías de la calidad que va a tener alguno de estos audios. Podríamos procesarlo antes también. Podríamos procesarlo en Audition o en Audacity, por ejemplo. Lo podríamos procesar para mejorarlo y después traerlo acá al proyecto de vídeo. De hecho, así se recomendaría que se haga. Ahora bien, cuando trabajamos con una suite completa, como en el caso de Adobe, si estamos nosotros en Adobe Premiere, desde Premiere simplemente clic derecho y luego hay una opción que dice editar con Audition, nos lleva a Audition, lo editamos ahí y al momento de guardar lo que va a hacer es que va a mandar eso que hemos editado de vuelta a Adobe Premiere, y de esa manera pues tenemos una integración muy completa. En cambio, otros software de edición de vídeo lo que van a tener es un pequeño componente en donde nosotros podemos hacer una pequeña edición ahí, pero que no necesariamente va a tener el potencial que tiene Audition o que tiene Audacity para hacer todo un proceso de edición en ese audio. ¿Qué necesitamos nosotros para poder realizar esta acción de la multicámara? Bueno, en primer lugar necesitaríamos de preferencia que el software nativamente reconozca un procesamiento multicámara. Y digo preferentemente porque si no lo tiene, entonces tendríamos que hacer un proceso manual. Pero yo que podamos también hacer brevemente un proceso manual para que nos quede una idea de los dos flujos de trabajo. Pero cuando es con un soporte nativo, vamos a observar que los algoritmos se van a encargar de sincronizarnos en primer lugar. A menos que no se pueda, lo vamos a tener que hacer de forma manual. Y para manejar los cambios de cámara ya traen interfaces donde nos van a presentar las diferentes cámaras y nosotros solo podemos simplemente reproducir y ir cambiando de cámara según consideremos conveniente. Aquí traigo algunos ejemplos de los que nativamente manejan multicámara. Hablar de Premiere, que es el primer logo que aparece ahí, de Lightworks, que es el que le mencionaba anteriormente, y de Filmora, que se usa muchísimo en la actualidad, ya sea de una u otra vía, ¿verdad? Que usted lo pueda obtener o conseguir, pero he observado que es un software muy popular. No necesariamente ha sido un referente para mí, pero debido al uso y la demanda que tiene, es importante conocerlo, es importante también darle un vistazo. Y por la implicancia que tiene Premiere o Lightworks, me voy a inclinar esta mañana a usar Filmora a manera de ejemplo, porque he sabido de muchas personas que lo utilizan y es muy probable que también
dentro de ustedes o lo hayan escuchado mencionar o que lo estén usando de alguna manera. Los principios que se vean en él son los mismos principios para el resto de software, tal vez dónde están las opciones es lo que cambia, pero los principios seguirán siendo los mismos. Entonces, a mí me hubiera gustado trabajar con otro, pero después de analizarlo, opté por hacer el ejercicio con Filmora, porque considero también que hasta cierto punto ha sido muy accesible poderlo obtener, en el sentido que, excepto ya las últimas versiones, he observado yo que se ha vuelto un poco pesado, pero anteriormente era más liviano que hablar, por ejemplo, de un Adobe Premiere, era muchísimo más liviano, con todas las exigencias que Adobe Premiere necesita. Por ejemplo, Adobe Premiere está capacitado incluso para hacer video en realidad virtual o hacer un video 360, y todos esos componentes que trae Premiere, que lo hacen capaz de tanto flujo de trabajo, hace de que sea un poco más pesado y que las exigencias de software, de hardware, perdón, sean todavía muchísimo mayores. Entonces, por eso he tratado de buscar, digamos, como un punto intermedio, aunque he observado que Filmora ahora ya se está empezando también a hacer un software muy cargado, muy robusto, ya le incorporaron inteligencia artificial, lo cual pues sí necesita de los servidores de Wondershare, que es la compañía que lo ha creado. Sin embargo, todos esos componentes, pues he observado yo que ya no es aquel software liviano que otrora podíamos haber conocido. Bien, vamos a hacer a continuación una pequeña demostración de cómo llevar el proceso de multicámara. Primero, lo que tendríamos que nosotros hacer es crear nuestro entorno de trabajo, es decir, crear nuestra sesión, configurar nuestra sesión. Algo muy importante, pienso que siempre hay que manejarlo así. Yo pienso en tantas cosas de la vida y pienso yo que sería la forma quizás más adecuada de obtener mejores resultados. Es pensar primero en la salida, aunque no sepa qué es lo que yo necesito para ello. Pero cuando pienso en la salida, cuando pienso en a qué quiero llegar, entonces ya voy a empezar a entender qué voy a necesitar. Por ejemplo, cuando usted entró a la universidad, no necesariamente pensó en todo lo que necesitaba, en todo lo que iba a vivir, sino que más bien pensó en el resultado final. Usted quería ser ingeniero, por ejemplo. Pues si ese era su objetivo final, tal vez no sabía cómo le iba a ir, no sabía a quién iba a conocer, no sabía si que iba a tener en una oportunidad iba a conocer un docente así que sí logra tener digamos, una cabellera y que se peina para salir en la clase, ¿verdad? Como el ingeniero, o como este otro que les habla, que él siempre anda un peinado ya así por defecto, ¿verdad? Ya se levanta y ya está peinado de una vez, ¿verdad? Entonces, ustedes no sabían con quiénes se iban a topar en el camino, y ahí vemos pues que sabemos de todo, ¿verdad? Vemos unos quizás un poco más contentos, otros un poco más serios. Yo tengo la cara un poco seria, aunque yo la quiera ablandar, ya es así, no logro, pero ya cuando ustedes interactúan conmigo, pues se dan cuenta de que es solo el rostro, ¿verdad? Al menos cuando no estamos en exámenes. Ya cuando estamos en exámenes sí también hay que volver a poner un poco la cara un poco fija, ¿verdad? Para que no se nos vayan a salir del huacal. Pero de lo contrario, usted no sabe nada de eso. Usted pensó en la salida, es decir, yo quiero ser ingeniero. Y eso es lo que le apunta. En el camino usted va descubriendo las cosas que necesita. Vaya, por ejemplo, la insistencia, consíganse una computadora adecuada para que puedan ir estudiando todo eso. Tal vez no lo tenían claro al inicio, pero ahora ustedes lo van teniendo más claro. También la recomendación, vaya, hemos procesado audio, siempre anden unos audífonos para que ustedes puedan escuchar adecuadamente. Entonces, tal vez ustedes no lo sabían y en el camino ya fueron adquiriendo todo ello, iban adquiriendo habilidades, etcétera. Entonces, acá yo recomiendo algo similar, algo muy similar. ¿Para qué quiero yo mi video? ¿A dónde lo voy a publicar? ¿A dónde se va a visualizar? ¿Quién lo va a recibir? ¿De qué manera lo necesitan? ¿Será que es
reproducible de la manera en que yo lo estoy creando, etcétera. Porque si no me voy a topar con sorpresas en el camino. Me voy a topar con sorpresas. Puede que yo al final lo haga de una manera en que no lo necesitaban o que no debía haberse presentado. En ese sentido, debo de primero preparar cómo quiero la salida. Y eso en ingeniería o en informática, eso es determinante. Incluso hasta tenemos la estrategia de hacer ingeniería inversa en algunos proyectos, y entonces partimos de las salidas. Cuando usted está analizando un problema, también, ¿verdad? Usted podría partir de la salida, porque eso le da claridad hacia dónde quiere llegar, lo que quiere o podría obtener. Entonces, en este caso, planteémonos, ¿verdad? ¿A dónde lo vamos a publicar? ¿Será que lo vamos a publicar en YouTube? Acá con los alumnos, ellos están trabajando en un pequeño proyecto que vamos a ver qué tal les ha ido el día de mañana, vamos a descubrir eso. Y en la universidad tenemos algunas pantallas donde se publicita diferentes acciones institucionales. Y si hay trabajos multimedia, más fundamentalmente de vídeo, que los alumnos hayan hecho de cualquier carrera, entonces, y que algunos tienen algún impacto que pueden necesitar conocer la comunidad educativa, los publicamos a través de esos televisores que están distribuidos en el campus. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Si a ellos pues, se les indicó, ¿verdad? Que dependiendo de, eso, de los resultados, es probable de que sus vídeos vayan a parar ahí. Entonces, se los mencioné para que tengan la idea de cuál es la salida que se espera y que su proyecto lo preparen con esas indicaciones para que la salida sea la óptima. Ahora, hemos comentado también acá en el campus que no es lo mismo preparar un vídeo que va para un reel o que va para TikTok que preparar un vídeo que va para un vídeo normal de YouTube. Pues ahí los formatos van a cambiar. En primer caso, pues vamos a buscar un formato vertical y en el segundo caso un formato horizontal. Y a eso también tiene ciertos desafíos. Entonces hay que pensar en nuestra salida. ¿Para dónde voy a publicar mi vídeo? Y conforme a ello me voy a sujetar para no toparme con sorpresas en el camino. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en ajustar la configuración de la secuencia. Por ejemplo, pensar en las dimensiones, si lo voy a publicar en 720, en 1080, en 4K, si va a ser a 30 fotogramas por segundo, si va a ser a 60, si necesito hacer una cámara súper lenta y tengo la opción de tener algún dispositivo que grabe a 120 fotogramas por segundo, qué sé yo, ¿verdad? Pero tengo que pensar cómo quiero la salida. Y luego voy a importar mis archivos a las respectivas carpetas o contenedores para tener una correcta administración de mi flujo de trabajo. Bien, voy a avanzar un poquito esto para después pasarme al software y después lo que voy a hacer es que yo tengo un caso práctico acá. En realidad al final no me acordaba que eran 3 cámaras las que disponía. Yo acá solo dejé 2 a manera de ejemplo. Tenía la idea que el material que habíamos creado era para 2, pero resultó que teníamos para 3, pues mucho que mejor, ¿verdad? Entonces, tengo primero que observar mis materiales. En este caso, yo voy a tener cámara 1, cámara 2, cámara 3 y voy a tener un audio master, o sea, el audio principal, el cual va a implicar mi salida final de lo que estoy produciendo. Estos 3 materiales, en mi caso 4, los voy a incorporar a el navegador, depende cómo se llama en el software que estemos trabajando. En Premiere se llama navegador de medios o a veces aparece solo como medios. Entonces, dependiendo del lugar donde esté trabajando, ahí los incorporo. Y luego, la mayoría de los software, en algunos casos tengo que pasarlo a la línea de tiempo, en otros desde ahí del navegador de medios, debo de seleccionar los clips con los que voy a trabajar y por ahí voy a tener una opción para que yo pueda indicarle que todos esos materiales van a pasar a ser trabajados en multicámara.
Entonces, en ese sentido, también le puedo indicar de qué manera quiero que se sincronicen. Es muy fácil si se logran sincronizar de manera automática, pero si no se logran sincronizar de manera automática, lo voy a tener que hacer yo y ahí les voy a explicar el uso de la claqueta para que entendamos y qué podemos hacer también si no disponemos de una. Bien, entonces para hacer ya una definición de lo que es multicámara, estamos hablando de que vamos a tener un visor en donde se ven las dos cámaras de manera simultánea. En mi caso van a ser tres cámaras y vamos a tener un audio prioritario que lo vamos a asignar a esa pista del celular que hemos capturado con el micrófono del celular, que le podríamos llamar, por ejemplo, Audio Master, ¿verdad? Solo son nombres de ejemplo, le podemos llamar como más nos sintamos cómodos. Bueno, y también algo muy importante es que ya en la salida final todo audio tiene que estar silenciado excepto el que va a implicar como maestro. Para no complicarnos, vamos a usar un solo audio como maestro y vamos a obviar esos casos donde de repente tenemos más de una cámara la que está grabando audio que va a ser de salida final. Entonces, eso nos implica a nosotros que tengamos que estar cambiando de un audio a otro y nos vamos a evitar eso si nosotros tenemos un solo archivo. Bien, entonces vamos a pasar a continuación a que podamos observar cómo podemos llevar esto a nivel de software. Bien, entonces tenemos por ahí ya abierto acá el software, como ya les había anticipado, voy a trabajar con Filmora. En este caso es la versión 14, he observado que ya está disponible la versión 15, pero en este caso es la versión 14 y ahí es donde ya, como yo les he mencionado, como que ya la cuestión se empieza a poner un poco más densa, más pesada. Bueno, en este caso vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a dar acá en nuevo proyecto, y tenemos ya acá a disposición nuestra interfaz para que nosotros podamos trabajar. Acá lo tentador es, y ya me lo está motivando acá, es que yo venga ya a importar mis materiales. Podría hacerlo, no hay ningún problema, pero creo que es más fundamental y recordar que primero tengo que tener claridad de cómo quiero mi proyecto. Entonces me voy a venir acá a archivo y acá tengo la opción de configuración del proyecto. A ver si vamos a hacer zoom por acá para que lo veamos mejor. Entonces tenemos acá archivo y luego tenemos por acá configuración del proyecto. Bien, en configuración del proyecto nos vamos a topar con algunos parámetros que fueron los primeros de los que tenemos que tener claro para que entendamos cómo es que vamos a configurar. En primer lugar, la resolución de aspectos. Sabemos que tenemos ahí 16 novenos, 4 tercios, etcétera, pero que en la actualidad la mayoría de las pantallas las estamos utilizando en una, digamos, perspectiva panorámica, en la cual pues casi siempre 16 novenos podría ser el candidato preferente, ¿verdad? Luego tenemos por acá también la resolución con la que vamos a trabajar. Como yo les he mencionado, el que parece ser el estándar en la actualidad, podríamos apuntarle a 1080, ¿verdad? Y es el que nos aparece acá, conocido también a nivel comercial como Full HD, y tenemos también otras opciones como el 720, que es el HD, o el 4K, o conocido también como Ultra HD, o sea, Ultra High Definition, definición de ultra alta calidad. Y tenemos otras opciones o podemos personalizar también. A veces esto va a depender también de nuestras fuentes de vídeo que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Hay cámaras que incluso no van a tener ninguna de estas dimensiones, van a tener unas diferentes. Las que son para cine, por ejemplo, tienden a tener algunas otras también resoluciones, ¿verdad? Entonces, acá en la universidad, pues hay algunas que se ocupan para ese tipo de práctica cinematográfica y algunas de ellas pues también cuentan con otros tipos de resoluciones. Les voy a poner por acá, quizás vamos a empezar
Yo creo que el tiempo no nos va a dar para hacer mucho. En cuanto a, aquí tengo como tres tipos de ejercicios diferentes. Quizás me voy a inclinar con uno creado acá en el campus. Traía aquí para hacer una escena de terror, pero creo que no nos va a dar el tiempo. También tenía un concierto que ha sido grabado con diferentes cámaras, pero quizás vamos a empezar por lo más esencial, a menos que quedara pequeño espacio para por lo menos mencionarlo. Lo haremos, pero acá tenemos unos audios, ¿verdad?, que los alumnos han preparado. En este caso, tenemos acá el que dice audio conversación, sería el audio principal, y luego acá tenemos 3 cámaras, y las 3 han sido obviamente pues grabadas con celulares diferentes. Podemos observar también que acá en el nombre del archivo tiene un nombre diferente. Eso me da la idea de que esto se grabó con un tipo de cámara distinta. Teóricamente vamos a tener casi los mismos tiempos de salida. Voy a explorar los metadatos como habíamos mencionado anteriormente. Le voy a dar, por ejemplo, a este clic derecho propiedades o control alt enter. Entonces acá en las propiedades vamos a tener, por ejemplo, los detalles. Aquí vamos a tener algunos metadatos. Aquí podemos observar que el vídeo ha sido grabado en 1080. Ahí tenemos los bitrate que hemos mencionado anteriormente. ¿A dónde me puedo ajustar? Al bitrate más alto de los 3. Así podría yo poner mis ajustes en mi proyecto, ¿verdad? Voy a obviar esas partes por cuestión de tiempo, porque me voy a enfocar más en lo que es multicámara propiamente, pero en teoría yo tendría que basarme en la calidad más alta que tengo, en teoría. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si hay mucha diferencia entre una grabación y la otra, y una está con una calidad muy baja, entonces me va a tocar que ubicarme en la calidad más baja, porque si no, los demás pues van a hacer como que mucha la diferencia ya dentro del proyecto. Aquí tenemos la calidad del audio, como ha sido grabada, pero este no lo voy a ocupar porque este es un archivo de vídeo. Podemos observar, por ejemplo, que en este caso tenemos 4 minutos con 30 segundos de grabación, 4:30. Y luego tenemos en este que muy notoriamente ha sido grabado con otro tipo de celular. Si me voy a las propiedades, voy a observar que tengo 1 segundo de más. Por esa razón es que, hay que sincronizar. Sin embargo, acá se trabajó con un flujo de trabajo de grabación orientado como se hace de manera profesional. Ya se los comento. Aquí podemos observar que, miren, la resolución en este no fue de 1080, fue de 720. En este ejercicio se dejó, digamos, un poco que se cometieran este tipo de situaciones para que cuando los alumnos procesaran los datos se dieran cuenta de este tipo de casos. ¿Qué debió haber hecho el alumno que tenía este celular? Debió ir a ponerse de acuerdo con los demás cómo iban a grabar para que todos los materiales tuvieran la misma calidad o la misma dimensión en este caso. También el tamaño de fotogramas por segundo. Aquí tenemos 30, en el anterior no lo recuerdo, pero veamos en este cómo lo tenemos. En este caso lo tendríamos sí, también lo tenemos de 30, solo que aquí está 1080, ¿verdad? Son de esas diferencias que van a ir implicando. Entonces, ¿acá qué tendría que hacer? Bueno, podría yo sacrificar un poco la calidad cuando cambie a esta cámara, sacrificar un poco la calidad, porque está a 720 y puedo manejar el proyecto a 1080. Sin embargo, si considero que es mucha la diferencia, podría manejar todo a 720 y por lo tanto estos se van a tener que ajustar a esa otra dimensión. Bien, para no tener esto así, digamos, con unos nombres que no van a implicar claridad en lo que estoy haciendo, le vamos a asignar los nombres más adecuados. Por ejemplo, acá tenemos una cámara frontal, ¿verdad? Tenemos una cámara frontal y por lo tanto podría yo catalogar esta como cámara 1 o directamente le puedo poner ese tipo de nombres. Le podría llamar cámara frontal y lo voy a tener sumamente claro. Lo voy a renombrar como cámara frontal
Luego acá tenemos otro ángulo y otro ángulo. Este es el que tiene menor calidad y también se va a notar en la colorización. Ahí es donde yo les digo que el tema de la colorización también es un tema que, imagínense, es una cuestión de estudiar por largo y tendido. Entonces, me voy a inclinar como cámara 2 esta, que tiene una mejor definición, tiene una mejor calidad, y lo voy a renombrar como cámara derecha mía, ¿verdad? Obviamente. Y a este le vamos a poner cámara izquierda. Muy bien, entonces ahora ya tengo más identificado. Esto si quiero, pues lo dejo así, audio conversación, creo que no hay mucho problema con ello. Y puedo importar directamente aquí arrastrando o con el botón importar, pero acordémonos que tenemos pendientes por acá, antes de realizar esta acción, tenemos pendiente la edición o la configuración de nuestro proyecto. En este caso, como ya fui a ver los archivos, por ejemplo, yo me voy a inclinar por 720. Digamos, tengo uno que tiene esa calidad y para homogenizar todo y para no forzar a que los algoritmos se inventen esos píxeles que no están en ese vídeo, entonces mejor voy a bajar y voy a perder calidad en los demás y digamos, como ya lo hemos aclarado, donde me lo están pidiendo, pues precisamente prefieren 720 porque, vaya, por ejemplo, acá las transmisiones las hacemos a través de la red local. Entonces, si tenemos menos flujos de datos, no se satura la red. Entonces, en este caso, 720 nos vendría mejor. Vamos a imaginar un escenario como ese. Lo voy a pasar a 30 fotogramas por segundo, que lo tengo disponibles en mis vídeos. Y aunque no los tuviera, los algoritmos ya al momento de renderizar se inventarían esos fotogramas, ¿verdad? Obviamente que si un fotograma, si nos hacen falta muchos fotogramas, siempre se va a percibir esa diferencia, porque eso no se lo podría inventar a menos que fuera por inteligencia artificial. Y luego el espacio de color, como no voy a trabajar la colorización, la voy a dejar tal cual, le voy a dar aceptar y ahora sí ya tendría listo para trabajar en mi proyecto. Voy a tomar todos mis materiales y los voy a arrastrar acá, que es una posibilidad también. Si no era de darle clic ahí donde dice importar, pero ya que los tengo ahí en una ventana, me sale más cómodo de esa manera. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? En el siguiente paso, lo que tengo que hacer es seleccionar mis materiales, en este caso pues ya están seleccionados de una vez, y provocar la multicámara. Ahora bien, si son muchos materiales, me conviene antes generar carpetas aquí en la vista de archivos multimedia. Me conviene generar carpetas para mantener una adecuada organización, que también esto viene desde el proyecto. En mi proyecto, en este caso, si este fuera mi carpeta de proyecto, yo les mencionaba, cuando no son muchos, pues no siente uno mucho esa necesidad de crear carpetas, pero cuando sí hay un montón de archivos que procesar, entonces sí sería lo mejor organizar. Yo por cuestión de tiempo y porque son pocos, no lo haré, pero lo mejor sería organizar. Bien, una vez que ya tenemos seleccionados nuestros materiales, si nosotros le damos clic derecho, vamos a observar por acá una opción que dice crear un clip de multicámara o crear un clip multicámara. Al darle clic en esta opción, me va a pedir qué nombre quiero que se llame, porque esto me va a crear como una especie de una sublínea de tiempo, por así decirlo. En Premiere esto se llama secuencia. Lo que genera Premiere se llama secuencia y en las secuencias yo puedo tener todos los diferentes materiales, audio, vídeo, imagen, incluso puedo tener otras secuencias, ¿verdad? En cambio, en este caso, le va a llamar clip de multicámara o edición multicámara. Le voy a llamar tal cual porque puedo tener varias multicámaras, en este caso solo necesito una, le voy a quitar ese número 1 porque no voy a hacer más y le voy a llamar tal cual, clip multicámara. Ahora, el método de sincronización que yo quiero que haga, acá le voy a decir que quiero que sincronice por medio del audio.
Cuando es por primer fotograma, entonces todos los va a poner así en fila, pero acá yo quiero que me analice el audio, lo que están hablando, y entonces lo va a tratar de sincronizar para que todo lo quede ajustado con respecto al audio. Ahora, esto es muy importante, en las conclusiones veremos si lo mencionamos, si no queda el espacio, entonces lo comento ahorita. Los proxies son archivos, por decirlo así, como preliminares, renderizados a baja calidad para darle fluidez a nuestra edición y de esa manera, como sabemos que el vídeo consume mucho recursos. Y aquí voy a tener 3 videos que se van a estar reproduciendo al mismo tiempo, más la salida. Entonces va a consumir muchos recursos. Para ello lo puedo manejar a través de proxies, que son vídeos de menor calidad, solo para que yo me pueda orientar. Entonces voy a dejar activados los proxies, le voy a dar clic en aceptar. En este momento está analizando el audio para poder realizar la sincronización. Según la duración de mi grabación, probablemente aborde más tiempo. En este caso va a ser así. Va a demorar un poco de tiempo porque ya vimos que son 4 minutos y medio. Si mi audio fuera más breve, 1 minuto, 2 minutos, la sincronización a estas alturas creo que ya habría estado. Entonces le vamos a dar ahí un poco de tiempo para que realice la sincronización. Mientras tanto, les comento, después todo esto se va a exportar y al archivo exportado también se le conoce como renderizado, en el cual se va a observar la salida que se va a tener final, ¿verdad? Ya con todas las correcciones y cortes que se hayan hecho. En este caso, para Filmora no le fue posible sincronizar. Miren qué interesante. En Premiere esto me lo hubiera hecho sin ningún problema, se los apuesto. Pero va a ser muy interesante porque lo vamos a tener que hacer manual y eso no es ningún problema. Yo he trabajado estos mismos archivos en Premiere y ahí no hubo ningún problema. Ahí sí lo sincronizó. Acá, si ustedes observan, no le fue posible sincronizar y lo único que va a hacer es crearme la cámara multimedia. Entonces voy a pasar a continuación a hacer un proceso de sincronización. Esto nos va a dar la oportunidad a dialogar lo siguiente. Vamos a observar acá. Vamos a observar acá en esta parte, ahí he hecho zoom acá a la línea de tiempo. En esta parte de la línea de tiempo, aquí yo tengo 2 alternativas. O me voy a la línea de tiempo principal o me voy a el clip multicámara. En la línea de tiempo principal yo voy a tener todo integrado. Este que dice clip de multicámara, ahí van las 3 cámaras y el audio, todo en un solo. Pero si yo lo quisiera separar para hacer la sincronización, que es lo que voy a hacer a continuación, voy a venir acá donde dice clip multicámara. Entonces, esto me va a desplegar una separación de las 3 cámaras, como pueden ver acá, más el audio. Entonces voy a venir acá a manipular. Por acá voy a tener otro aviso. Aquí me están haciendo un recordatorio. Que lo que yo maneje acá en el clip de multicámara me va a afectar en la línea de tiempo, pues eso creo que es un poco lógico. Vamos a aceptarle ahí esa advertencia. Y aquí puedo observar los 3, en este caso, los 3 canales. Video 1, video 2, video 3 y audio 1. Por eso es importante llamarle de alguna manera a nuestros archivos, porque aquí nos aparece el nombre del archivo que nosotros definimos. Pero también nosotros podríamos venir a renombrar acá los canales, pero en este caso podría estar de más, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero sí sería quizá adecuado, interesante, cambiarle los nombres a cada uno de los canales para mantener un correcto flujo de trabajo. Bien, en este caso vamos a observar lo siguiente. Voy a silenciar los audios. En este caso está silenciado el 2 y el 3, el 1 no, pero como tengo un audio, que es donde está integrado todo lo que hablan acá las señoritas, entonces voy a escuchar primero ese audio y por acá voy a observar una forma de onda interesante y ya les comento de qué se trató. Quizás vamos a ver primero el audio y a ver y escuchar el video número 1.
voy a habilitar el audio del video número 1 y le voy a quitar el ojito al 2 y al 3 para que no se visualicen. Le quité también el audio acá al audio que dice conversación para que escuchemos únicamente este, para que ustedes observen de la manera en que se trabaja. Aunque este es el izquierdo, ¿verdad? Vamos a poner el frontal, es este. Entonces, este vamos a habilitar. Bien, entonces acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Ahí está. Acción. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con... Bien, yo creo que sí escuchan, ¿verdad? Que ellas estaban hablando ahí. Bueno, no sé si escucharon, al principio salió un sonido y fue un aplauso, porque no teníamos claqueta, y eso es lo que se puede hacer en ese caso. Lo voy a regresar y voy a ampliar un poco acá la línea de tiempo. Este es ese sonido, el registro de lo que tendría que ser la claqueta, pero nosotros no teníamos. Entonces acá lo vamos a reproducir. Acción. Muy buenas tardes. ¿Por qué sale diciendo ahí el director acción? Es porque ahí habían luces, había todo lo necesario para hacer ese flujo de trabajo. Entonces, hay un momento en el que se le indica, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, cámara, cuando dice cámara, el que tiene la cámara comienza a grabar. Entonces, en algún momento se dijo cámara, eso no se oyó porque se dice cámara y se comienza a grabar, ¿verdad? Entonces, luego se sonó la claqueta, que es ese aplauso, y después se dijo acción. Después de acción, si ustedes observan, ellas tienen una postura neutral y hasta después comienzan a hablar. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar este registro de la claqueta en los demás vídeos. Como ya identifiqué este y está muy claro, voy a identificar ahora en los demás. Me voy a pasar al vídeo 2 y muy probablemente este sea el registro de la claqueta. Cámaras. Acción. En este caso, la persona que tenía este celular empezó a grabar antes del momento en que tenía que grabar, ¿verdad? No se había dicho cámara y él ya estaba grabando, pero eso no es ningún problema. Entonces ya vimos que acá en realidad el director, que es una persona muy desconocida, solo lo están viendo y escuchando en este momento, el director que estaba haciendo el papel de director, él dice cámara, esto lo vamos a sacar de acá y este sería el aplauso, lo que tendría que haber sido la claqueta. Entonces por acá yo podría hacer un corte, selecciono mi audio, le hago un corte y este fragmento lo puedo eliminar, le hago clic delete y entonces se eliminó. Ahora yo podría acercarme acá nuevamente, ya puedo habilitar nuevamente este video, perdón, ese canal, y acá yo puedo arrastrar de tal manera de intentar sincronizar. En algunos casos, por algunas fracciones de segundo, como se observa acá, no se logra sincronizar al 100%. Entonces, aquí habría que ver cuál es la mejor alternativa, pero ya en la práctica, por ser una fracción de segundo, se van a dar cuenta de que no va a tener demasiadas repercusiones, ¿verdad? Bien, entonces estos dos ya los tendríamos sincronizados. Voy a tomar siempre el vídeo 3 de referencia y voy a sincronizar ahora el vídeo número 1. Lo tenemos acá. Entonces, muy probablemente o aquí dice acción o aquí está la claqueta. Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a silenciar este y nos quedamos solo con el vídeo 1. Vamos a reproducirlo. Entonces, esa era la claqueta. Esta es la claqueta. Por lo tanto, le voy a hacer un corte más o menos por acá para poder empujar la claqueta más hacia atrás. Ahora voy a habilitar nuevamente este para que veamos que todos nos queden de forma adecuada. Vamos a aumentar por acá. Ahí se escuchan los 3 aplausos, ¿verdad? No sé por qué se me movió quizás lo movió accidentalmente, pero aquí nosotros podríamos hacer ese proceso de sincronización. Que decíamos que nos ha quedado un poquito desfasado, pero en términos generales nos quedaría de esa forma. Ahora, me quedaría pendiente el audio principal. El audio principal lo voy a tener acá, lo tengo acá en audio 1,
Vamos a habilitarlo. Entonces vamos a deshabilitar este para que nos quede únicamente el audio 1 y poder escuchar dónde se encuentra la claqueta. Vamos a reducirle el zoom. Acción. Muy buenas tardes. O sea que la claqueta estaba antes o no sonó. Apenas sonó. Entonces la claqueta está casi justo al inicio. Entonces vamos a empujar esto un poquito para acá. Y acá nos podemos apoyar también de las otras formas de onda para terminar de sincronizar. En este caso, acción. Muy buenas. Aquí dice acción. Me imagino que esto de acá también es donde decimos acción. Vamos a probarlo. Acción. Exactamente. Entonces voy a sincronizar esta forma de onda, que es la que visualmente me va a ser más útil. Vamos a hacerle zoom. Y tendría que ser por ahí. Aquí podemos observar la forma de onda, analizando acá. Este valle, aquí lo tenemos también. Este valle, aquí lo tenemos también. Aquí tenemos una disminución, aquí igual. Entonces, creo que por ahí nos podría quedar bien orientado. Si ustedes lo observan, ahí más o menos ya quedó sincronizado. Esto porque lo estamos haciendo manual, ¿verdad? Si el software hubiera identificado bien todos los audios, no hubiese habido problema. Ahora, ¿qué nos va a quedar? Acá es donde se dice acción, entonces todo esto hay que quitarlo. Y voy a quitar ya todos los audios, ya no van a sonar, y me voy a quedar nada más con el audio principal. Aquí donde se dice acción, y aquí donde la señorita va a empezar a hablar. Entonces ahora voy a seleccionar todo, y con la tijera voy a hacer un corte general, selecciono todos estos fragmentos, le doy delete, y entonces ahora todo fue empujado hasta el inicio. Ahora, este nada más es una parte de la sincronización. Vamos a la segunda parte, solo lo vamos a explorar para ver si quedó bien sincronizado. Bueno, de hecho vamos a terminarlo de ver bien sincronizado cuando hagamos los cambios de cámara. Vamos a pasar a eso. Bien, esta es la vista multicámara. Acá no hago la edición multicámara propiamente, sino que la vamos a hacer a continuación, y con eso ya le vamos a dar sentido a todo lo que hemos hablado esta mañana. Me voy a regresar a la línea de tiempo principal y ya van a ver que ya esto ya solo es de ir cambiando de cámara porque ya todo está sincronizado y ya prácticamente habríamos cumplido con nuestra misión. Entonces, ahora bien, ¿cómo hago para ir viendo las cámaras? En la parte superior derecha, voy a hacer zoom acá en la parte superior derecha. Hacemos acá zoom. Aquí tenemos un botón que dice cambiar la vista multicámara. Cambiar la vista multicámara. Yo le doy clic a ese botón y me aparece esta interfaz. Voy a empujar un poco acá este panel porque en este momento no lo voy a necesitar y me voy a concentrar en la vista multicámara. Aquí podemos observar las tres escenas: cámara frontal, cámara derecha y cámara izquierda. Si tuviera otra, pues aquí me fueran apareciendo más. Y la fuente de audio multicámara sería audio 1, que es esta pista de acá, audio 1. Esta es la fuente principal. Entonces, ahora voy a simplemente darle reproducir. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Jenelyn y Carla, que les estaremos haciendo preguntas sobre... Vaya, y en este caso, yo puedo decidir con qué cámara voy a arrancar. En este sentido, vamos a reducir aquí un poquito. En este sentido, con la que debería de arrancar, pienso yo, sería con la frontal. Entonces, lo que voy a hacer es que me ubico aquí al inicio. Bueno, de hecho, ahorita solo tengo un solo segmento. Yo le doy clic a la cámara frontal y con esta voy a arrancar. ¿De acuerdo? Con esta voy a arrancar. Entonces, cuando yo le voy dando reproducir... Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con... Yo podría hacer esto en vivo, irle dando clic y se van a ir quedando registrados los cambios, pero acá sí lo quiero hacer como más, digamos, directo y tener control en qué punto voy a hacer el cambio. Entonces, aquí en la línea de tiempo yo puedo desplazarla y digo, acá ya cuando le va a poner el micrófono, que ya les voy a explicar eso también, donde le va a poner el micrófono, yo le puedo hacer un corte y a partir de acá yo selecciono este otro fragmento y le digo, ahora pásate a esta cámara de acá, para que se vea la persona que va a hablar en ese momento. Entonces, al darle reproducirle, Jenelyn y... ahora se va a ir a la otra persona.
que tendría que entrar esta otra cámara. Aquí le voy a hacer un corte, selecciono esta cámara. Carla, ¿qué les estaremos haciendo? Y ahora voy a pasar nuevamente a la cámara frontal porque ella está viendo al frente. Entonces acá hago nuevamente un corte, paso a la cámara frontal, ¿verdad? Donde ya se ven las tres, y yo creo que con eso pues ya nos vamos orientando, que solo es de ir haciendo el corte donde yo quiero el cambio de cámara y busco cuál es la cámara adecuada. Esto lo puedo hacer también así un poco en vivo. A medida que yo voy seleccionando cámaras, automáticamente se vayan haciendo el corte. Pero quizás en el caso de nosotros, por el tipo de producción que hacemos, quizás sea más conveniente ir haciendo manualmente los cortes y los cambios de cámara como para ser más precisos. Entonces, en este caso, acá a la derecha ustedes van a ver la salida que generamos, ¿verdad? Y básicamente con eso ya podemos decir que hemos cumplido con la multicámara. Le voy a dar acá a reproducir. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Jenelyn y Carla, que les estaremos haciendo preguntas sobre cómo les ha ido durante estos 2 años. Ahora bien, si yo digo, acá cuando pasamos a la cámara frontal, quise haberlo hecho antes porque ella empezó a hablar y me tardé un poco, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer zoom acá, en la línea de tiempo. Simplemente acá, solo arrastro y empujo más hacia aquí. Perdón, ahí tenía seleccionado el clip. Lo hice clic afuera para no tenerlo seleccionado. Tengo que ubicarme así y voy a ver esta figura. Yo le hago clic, arrastro y entonces se le resta a este y este va a entrar más pronto. Entonces podemos ver a continuación el cambio. Recuérdense que acá es nuestra salida, esto es lo que vamos a ver finalmente. Y Carla, que les estaremos haciendo preguntas sobre cómo ahí les ha el ido. cambio se hizo un poco más inmediato, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nosotros vamos procesando todo el vídeo, haciendo los cambios de cámara pertinentes, y si ustedes observan, no hay repercusión en el audio. El audio está sincronizado y se escucha bien. Ahora, ¿cuál fue el truco? Y con esto voy a ir cerrando esta parte. ¿Cuál fue el truco? Lo que ustedes ven acá en la señorita no es un micrófono, sino que es otro celular. Entonces, al final se ocuparon 4 celulares. 3 para cada una de las cámaras y un cuarto celular donde, como no están, las cámaras que están grabando están lejos, entonces ellas van a capturar sonido ambiente. En cambio, si ya lo tienen cerca, la voz es más directa y la modulación que hace el celular es más efectiva, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un audio más limpio, con menos sonido ambiente, y también que esto lo pudimos haber procesado antes, por ejemplo en Audition o Audacity, eliminar los ruidos, etcétera, y traerlo ya acá limpio de tal manera que nos pueda servir de una forma ya más adecuada. Bien, entonces esto es la multicámara, y ya después solo cuando ya hemos finalizado, bueno, aquí le pondríamos un título, le podríamos poner transiciones, etcétera, y cuando hayamos terminado solo nos vamos a exportar para obtener la salida en el punto donde nosotros queramos, y vamos a tener un único archivo con los cambios de cámara correspondientes. Usted lo exporta con los parámetros oportunos, y con eso usted habría tenido ya un flujo efectivo de multicámara utilizando simplemente las herramientas que nosotros tenemos a la mano y un buen software de edición que nos facilite un poco esta tarea. ¿De acuerdo? Bien, eso sería con respecto a la parte práctica, y ya para poder dar las conclusiones y finalizar, no sé si a alguien le gustaría tener alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario, algún aporte que quisiera darnos en esta mañana. Bueno, si no lo hay o si todavía se lo van pensando, entonces vamos a concluir con esta sesión. Lo que nos queda después de todo esto, como yo les decía, es la exportación. Por ejemplo, en el caso de YouTube, trabaja con el códec H264, aunque han estado trabajando también con otros códecs, ¿verdad? Eso también hay que ir viendo al final cuál es la exportación más óptima para el lugar donde nosotros queremos publicar. Ahora, para concluir, solo recordar que hay que hacer uso de una claqueta
ellas no tenían una claqueta, entonces lo que hicieron fue aplaudir, y con un aplauso, entonces ya queda un registro con el cual visualmente nosotros podemos sincronizar. Luego organizamos nuestros archivos, que ya hemos hablado profundamente de eso, sincronizamos a través del audio, guiándonos por la claqueta, si lo hacemos manual, o si el software hubiera reconocido, él lo hubiera hecho correctamente. Lástima que no quedaba tanto espacio como para haberlo probado también en Premiere, y ahí hubieran visto que sí lo sincronizaba. Hay que asignar un audio que sea el máster, en este caso era el celular que ellas tenían y es el que se compartían a manera de micrófono, y si ustedes lo ven, si el celular no es muy grande, es oscuro, hasta podría parecer micrófono si alguien no está pendiente percatándose de esos detalles. Realizamos un montaje en vivo que sea de manera óptima. Si ustedes se fijaron, les decía yo al inicio, las señoritas no hablan inmediatamente, después que dicen acción, dejan un espacio y después comienzan a hablar, porque eso nos permitió realizar los, digamos, recortes adecuados, y ya cuando nos traemos nosotros acá, el flujo de trabajo de este montaje pues es un poco más manejable, ¿verdad? Igual al final, eso ya no lo vimos, pero al final ellas guardan silencio, se quedan viendo a la cámara con una sonrisa, hasta que el director dice corte, para que así quede un margen en el cual ustedes como editores puedan ir a hacer el corte adecuado. Bien, entonces, tips finales: usen proxies, porque eso acelera el vídeo, no va a ser tan lento, no les va a consumir muchos recursos. Aquí no sé si notaron, habían cambios entre una cámara y otra, los colores cambiaban un poco, hay que hacer un balance de blancos, un balance de colores, hay que usar trípodes en la medida de lo posible para que no les vaya a temblar ahí el pulso, y que tengan siempre un pequeño fragmento de referencia claro para que ustedes puedan realizar correctamente la sincronización, ¿verdad? Así que no sé si en este momento de conclusiones surgió alguna pregunta, estamos a la orden, y si no, pues vamos a ir cerrando, creo yo que previo a algunas palabras del ingeniero para que también él nos pueda compartir un poco esta mañana, si lo desea. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Y es que al hablar del punto de postproducción, ¿verdad? Multicámara para dispositivos móviles, como pudimos visualizar, implica varias etapas claves. Esto pues para garantizar una edición que sea sincronizada y eficiente. Y como lo explicaba usted en el proceso, durante la grabación se planifica tanto la parte de la colocación, los ángulos de las cámaras, o en este caso, ¿verdad? Los dispositivos móviles. Y se pudo verificar esa grabación simultánea, ¿verdad? En todos para facilitar la parte de la sincronización. También mencionó ayer el elemento de claqueta, ¿verdad? O señal común al inicio para poder ayudar a alinear el audio y el video en la parte de la edición. De mi parte, pues expresarles quizás mis sinceros agradecimientos, ¿verdad? Al maestro Cristian Alcides Morales por su invaluable guía, esa paciencia y también por ese compromiso con nuestra formación. Sin dudar, su dedicación también ha sido un pilar fundamental para el aprendizaje de todos y el crecimiento también personal. Gracias por compartir su conocimiento y también por inspirarnos a superar, ¿verdad? Cada desafío que se nos pueda presentar. Y saludos cordiales tanto a los estudiantes de Sonsonate como también, ¿verdad?, a los estudiantes de aquí de Regional San Miguel. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, un gusto, cuídense mucho y éxitos en el final de este ciclo.